Como usted puede apreciar, este es el edificio de la Cámara de Diputados, aquí en este antiguo barrio de San Lázaro, cercano a la Candelaria de los Patos, en una región tradicional de la Ciudad de México, donde desde hace ya muchos años está la sede de la representación nacional y en las grandes sesiones, las asambleas generales del Congreso mexicano. Dentro de muy poco tiempo, el 1 de septiembre, habrá un cambio de legislatura y hoy este edificio está habitado únicamente por los recuerdos de la 62ª legislatura. Ya no queda tiempo para mucho más y lo que se hizo, que fue muy importante, fue seguido sesión tras sesión, día tras día, por estas emisiones de este programa al cual le quisimos llamar Desde el Congreso, para que usted supiera desde el Congreso lo que ocurre aquí en la Cámara de los Diputados. Tuvimos la participación aquí de 121 diputados, quienes la mayoría de ellos en más de una ocasión aceptaron la invitación del canal del Congreso para que usted pudiera estar enterado de viva voz directamente por parte de los autores de las, algunas veces las iniciativas, en otras veces los dictámenes y en otras los actores de las discusiones en el Pleno de todo lo que estaba ocurriendo en esta representación popular del Parlamento mexicano. Este final de la legislatura hemos querido ofrecerle a usted un recuento de todo lo que aquí se hizo en la Cámara y por consecuencia de todo lo que aquí se dijo en la televisión. Son trozos que seguramente le harán recordar a usted, si tuvo la atención de seguirnos, los momentos en los que estas discusiones ocupaban parte del gran debate nacional y eran episodios en la discusión política que usted pudo seguir paso a paso. Así es que en este recuento obligado del tercer año de la 62ª legislatura, que comienza con el programa número 60, tuvimos la participación de los diputados Héctor García, Aurora de la Luz Aguilar, Claudia Bojorquez y Gerardo Villanueva, quienes nos hablaron de la glosa del segundo informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Claro, si no hay una política económica que empareje el piso, que le permita a las personas verdaderamente acceder a un empleo, tener un ingreso digno, decente, difícilmente una política social puede ser exitosa. Nos comentan que ahora con el nuevo Prospera van a poner becas de educación superior cuando en el componente educación del programa no hay un solo peso, ni con la reforma hacendaria, que era la que tendría que haber tenido el impacto de más corto plazo. El gobierno ha logrado llegar a sus metas de recaudación y mientras eso no suceda, y además con déficit continuo, ya llevamos 2 presupuestos en los que el Ejecutivo presenta déficit y no nos dice cómo se supone que luego lo va a recuperar. Estamos tratando de reconstruir este país. Reconstruir este país significa generar riqueza, regresar la seguridad y la paz a los mexicanos, significa poder tener más niños en las escuelas y obviamente con mayores oportunidades para poder desarrollarse y generar ellos mismos su propia riqueza, su propio empleo. ¿Qué se está haciendo desde el desarrollo social? Incrementarle al programa que antes era Oportunidades, hoy es Prospera. Entonces, evidentemente la ruta para que la gente oriente a ser productiva más que a ser una persona que solamente esté recibiendo. Nosotros vemos que estamos en la reconstrucción y en la construcción precisamente de un México que seguramente será el que todos aspiramos y que alguna vez tuvimos. Creo que el Partido de la Revolución Democrática ha sido claro en las posturas y en los posicionamientos que hemos tenido con respecto no solamente al ejercicio de este año, que sí hemos calificado como el desastre que se va a recordar por muchísimos años. Este 2014 va a ser histórico para el país por tantas reformas estructurales y lamentablemente reformas estructurales que no están apoyando y que no van a apoyar
y las reformas que ellos llaman estructurales, pues no tiene que ver más que en el desmantelamiento de la versión social que alguna vez tuvo el Estado mexicano y el acuerpamiento o subordinación de nuestra nación a los intereses de los Estados Unidos de América. Glosa es un término que implica escudriñar, analizar algo que de suyo es complejo, difícil. Y en los términos de la política contemporánea, un informe presidencial es un documento complejo, porque refleja la situación no solamente de un gobierno, sino de un país complejo, de un país de difícil interpretación y a veces también de muy difícil gobierno. Este análisis tiene mucho que ver con la futura discusión del presupuesto. Se tiene que saber cómo está el país para saber qué necesita el país en términos de gasto y en términos de presupuesto. Es que el problema es que las instituciones no tenían todas las facultades para hacer verdaderamente exitoso vamos a decir, todo su trabajo, toda su responsabilidad. Si había un delito de corrupción, integrábamos el expediente y lo pasábamos a la PGR. Y la PGR es el encargado de investigar el delito en sí, ¿no? De la misma manera, en cuestión de daño económico, nosotros determinábamos que había un daño económico al patrimonio del país, se determinaba todo el daño económico, se establecía cuál era la sanción, y el resultado es que ninguna de estas dos instancias tenía efectividad en los procedimientos. Hay que recordar que la transparencia y la lucha contra la corrupción tiene 3 momentos. El primer momento es el reconocimiento del derecho de las personas a que la información del gobierno no le pertenece al gobierno. No es una prerrogativa del gobierno determinar qué información da y qué información es pública y qué información es privada. Segundo, la obligación de los entes públicos a hacer su información pública precisamente. Eso es precisamente lo que tiene que ver con la transparencia. Y por último, el tema de rendición de cuentas. Es decir, una vez que el Estado no ha cumplido con su obligación y que haya una pregunta expresa, el Estado tendrá que poder ser auditado y fiscalizado. Dentro de los grandes temas, por otra parte, que se abordaron en este último año legislativo en esta Cámara de Diputados, hay uno que tiene una importante relevancia porque atiende uno de los más añejos reclamos y uno de los problemas presentes y una de las fuentes de dificultad de administración pública más notables que hay históricamente en este país. Y por eso se hizo la ley anticorrupción. Ese tema lo abordamos en los programas 69 y 74 y en ellos contamos con la participación de los diputados Elizabeth Yáñez, Roberto Carlos Reyes Gámez, Alejandro Montaño, Lilia Aguilar, David Pérez Tejada y Ricardo Mejía, quienes en nombre de sus fracciones parlamentarias vertieron las posturas de sus grupos sobre esta importante ley que le dio, como usted sabe, origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Hay una corrupción que es inaceptable, absolutamente inaceptable, porque son recursos públicos, son los recursos de la gente. Y se ha ideado un sistema de pesos y contrapesos de instituciones que permita avanzar en el combate a la corrupción, pero también en la prevención. Sin embargo, siendo muy importante lo que se avanzó, es insuficiente, porque todos los servidores públicos y todas las servidoras públicas, es decir, sin excepción, deberían estar incluidos. Incluyo al presidente de la República. Lamentablemente todavía no está el presidente de la República. Diré que el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un primer paso para acabar con un problema que tenemos en México, que es la corrupción y la impunidad, pues fue un gran esfuerzo de diversos grupos políticos y sobre todo yo sí coincido con la diputada Amalia, se hizo un esfuerzo grandísimo con Transparencia Mexicana, con la Asociación Civil Fundar, entre otras que participaron en este esfuerzo para hacer un sistema integral que ataque un problema común en México, que es la corrupción y la impunidad. Una de las partes medulares de este sistema en contra de la corrupción es la creación de lo que ya hemos dicho a usted, el Sistema Nacional Anticorrupción,
propuesto por el Poder Ejecutivo. Durante estas discusiones que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados, en esta serie de Desde el Congreso, invitamos a que nos explicaran sus alcances los diputados Elizabeth Yáñez, Ruth Zabaleta, Luis Antonio González Roldán, Lilia Aguilar, Laura Guadalupe Vargas Vargas y Amalia García. Efectivamente, en la mesa de trabajo que tuvimos con los subsecretarios nos explican que es una medida preventiva. Sin embargo, para nosotros como Movimiento Ciudadano, observamos que es una crisis permanente, no es una crisis que va a venir, sino ya está. Se nota en el bolsillo de la población. Se sube la gasolina, sube el pasaje, suben todos los productos, suben las llantas, sube el medicamento y obviamente esto le pega a la economía social. Hablamos de la clase media, media-baja y a los más pobres. Ese presupuesto que nosotros los diputados aprobamos aquí a finales de cada año, pues obviamente presupone que vamos a tener ciertos ingresos. Y cuando esos ingresos por diferentes factores no llegan a ser los esperados, lo más sensato es precisamente disminuir el egreso. Y cada uno pues tenemos nuestra preocupación, pero yo creo que vamos a estar muy vigilantes y ahora sí que con lupa a que pues los apoyos bajen de manera adecuada, direccionada y más que nada pues que las obras se realicen en su momento, ¿no? Como fueron planteadas en este presupuesto. Si usted me lo permite, vamos a hacer una pequeña pausa.